mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Glorioso, gritamos fuerte, glorioso, gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré.
siempre y siempre no cambiará. Tu nombre, oh Dios, por siempre y siempre grande será. Grítalo, grítalo, Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Grítalo, 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 Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso eres tu Dios. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu gloria. Glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso eres tu Dios. Glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Muy buenas noches, damos la bienvenida, estamos en un viernes más, en un viernes de estudio bíblico. Soy Ricardo Sierra y desde Chía, Cundinamarca, un departamento de Colombia, le damos un caluroso saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que están conectadas esta noche para escuchar, para aprender y para que entre juntos podamos crecer en lo que es la palabra de Dios. Damos las gracias también a cada persona de las congregaciones de Misión Familia en la ciudad de Tampa, en Bogotá y aquí en Chía, Cundinamarca. Gracias por su fidelidad en todas las transmisiones que realizamos desde las diferentes iglesias de Misión Familia. Hoy, como les decía, estamos el viernes de estudio bíblico y durante varios viernes hemos venido desarrollando la doctrina
que es muy importante para nosotros como creyentes y es la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios. Y nos hemos centrado en lo importante que es este libro para cada uno de nosotros, pero también en aquella utilidad que le podemos sacar. Porque la Biblia es versátil, la Biblia es un manual de fe y de conducta que nos ayuda a estar transitando por esta vida. Nos llena de consejos, de promesas y es muy importante para cada uno de nosotros. Por eso estamos esta noche con el favor de Dios terminando este estudio bíblico acerca de la palabra y de la versatilidad de la Biblia. Antes de iniciar con el tema, vamos a orar, quiero que me acompañes allí donde tú estás para entregarle este tiempo a Dios, para que Él, por medio nuestro, nos abra el entendimiento para que podamos escuchar, para que podamos llevar el mensaje que Él quiere esta noche para cada uno de nosotros. Esperamos que estén en familia, esperamos que compartan esta información para que podamos, como lo decía inicialmente, crecer, para que podamos seguir desarrollando nuestra vida como creyentes. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos en un tiempo devocional, a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos guíe en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hoy tenemos un viernes más, porque hemos completado una semana más y lo hemos hecho porque tu presencia nos ha acompañado. Porque, Señor, tú has sido nuestro pastor, has sido la persona que nos cuida, que nos provee, que nos da dirección, que nos llena de ánimo, que nos protege de todo mal y de todo peligro. Padre, gracias porque sabemos que hasta aquí tú nos has acompañado. Tú has sido fiel a tu palabra, has sido fiel a tus promesas y, Señor, te damos muchísimas gracias por el Espíritu Santo que has dejado en nuestra vida, porque Él es el que nos ilumina, porque Él es el que nos abre el entendimiento para poder comprender las diferentes circunstancias y situaciones por las cuales estamos pasando. Señor, hoy te pedimos que seas tú hablando por intermedio mío y que pueda llegar esta palabra a transformar la vida de cada ser humano que está al otro lado de esta transmisión. Gracias porque sabemos, Señor, que si hoy estamos escuchando este devocional, este estudio bíblico, es porque tú has permitido y has dispuesto todo lo que necesitamos para estar allí. Señor, yo te pido que alejes de cada persona, de cada familia, de cada oyente, las distracciones que nos puedan sacar de ese mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo por la vida, por tu palabra, porque nos llena, Señor, de esperanza, una esperanza eterna, Señor, en una vida abundante que sabemos que la tenemos y que vamos a seguir disfrutando cuando estemos en tu presencia. Señor, háblanos en la noche de hoy, te entregamos nuestra familia, nuestros hijos, la obra de nuestras manos. Señor, yo bendigo a cada ser que está allí, que quiere crecer, que quiere aprender, que quiere seguir llenando su corazón de tu palabra. Padre, respáldanos, guíanos, llénanos, restáuranos y levántanos, Señor, para que esta noche sea de bendición, para que esta noche podamos sentir tu aliento, para que esta noche podamos sentir tu voz hablando a cada uno de nosotros, para que nuestros oídos estén abiertos, Señor, nuestros sentidos despiertos, para poder entender lo que tú tienes para cada uno de los que estamos en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por la vida, la salud, por el trabajo, por la familia, por tantas cosas, Señor. No tendríamos palabras para agradecerte todo lo que haces y eres para nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, hoy estamos terminando el estudio bíblico acerca
de la versatilidad de la palabra de Dios. Hemos visto la importancia que tiene el acercarnos de una manera correcta a la Biblia. Durante muchos años, la humanidad ha sido testigo del poder de la Biblia para transformar la vida de las personas que de una u otra manera asumieron el reto de no solo leerla, sino que permitieron que su mensaje sea ese manual de fe y de conducta que alumbre su camino. Quiero recordar, antes de seguir, el versículo que ha sido bandera o transversal durante estos estudios que hemos realizado acerca de la palabra de Dios y que está en 2 de Timoteo 3:16 y que Pablo, como lo he dicho siempre, hace una descripción significativa de lo que representa la palabra de Dios para nosotros. Y en 2 de Timoteo 3:16 lo vuelvo a leer y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hoy, en el mundo en el que vivimos y en el mundo occidental en el cual vivimos, acceder a la Biblia es cada vez más fácil. Contamos con alrededor de unas 9 traducciones de la Biblia. Y lo que sucede no es que los creyentes no estén leyendo la Biblia. Tampoco se trata de que los cristianos no crean que la Biblia es la palabra de Dios. El problema es, como lo expresa Peterson en su libro Cómete este libro, y dice él que el problema está en que los cristianos no hacen una lectura de la Biblia de una manera y de una actitud formativa, leyéndola con el propósito de ponerla en práctica. Y es que al leer la Biblia nos damos cuenta de lo que necesitamos no es tanto la parte informativa, es decir, qué dice de Dios, qué dice de nosotros. Lo que realmente necesitamos y principalmente estamos necesitando de la Biblia es la parte formativa, lo que moldea nuestro verdadero ser. Y por eso es muy importante que nos hagamos la pregunta: ¿qué tipo de lectura estamos haciendo de la Biblia? Y yo quiero que te preguntes allí donde estás, ¿cómo estás leyendo la Biblia? ¿Qué técnica estás utilizando para leer la Biblia? Y algo que hoy queremos centrarnos es acerca de un tipo de lectura que consideramos que es supremamente importante para poder captar el mensaje global y para poder tener clara la idea de la revelación de Dios para nuestra vida. Y esa lectura se llama la lectura devocional. Esta lectura, la lectura devocional, es una lectura que es transformadora. Muchos tienen un concepto equivocado de lo que es realmente la lectura devocional. Piensan que se trata de un acercamiento cómodo hacia la Escritura que se hace sobre ciertas porciones de la Biblia, pero que elude aquellas porciones incómodas o que no entendemos mucho, o que no requiere de una disciplina para comprender el texto y que solo está eligiendo porciones atractivas de la Biblia. Y lo que debemos entender, amados, es que esta lectura devocional no es una lectura liviana, no es una lectura en la cual las personas pasen por alto los contextos históricos. Se trata realmente de una lectura espiritual. Y es que no es que evadan, por ejemplo, los contextos literarios, los contextos culturales que ya hemos visto, sociales o históricos, que nos van a ayudar a tener claridad acerca de lo que el autor original quiso decir en el texto. Amados, la lectura devocional le permite a la palabra de Dios definir nuestra agenda. Y casi que si hacemos ese tipo de lectura, lo que estamos permitiendo es que la palabra de Dios entre en nuestra corriente sanguínea. Es un modo de lectura que nos introduce
a la presencia de Dios y que nos transforma para llegar a ser lo que debemos ser. El estudio devocional de la Biblia, más que una técnica, es una actitud. Es la actitud del anhelo de buscar la mente de Dios. Es la actitud de humildad que presta atención a la voz de Dios. Es la actitud de aventura que busca sinceramente la voluntad de Dios. Es la actitud de adoración que reposa en la presencia de Dios. La meta de esta lectura, de la lectura devocional, amados, es la transformación del lector, ya que mientras éste lee encontrará o se va a tener un encuentro con Dios. El potencial que tiene este tipo de lecturas y su poder transformador radica en que entendamos que la palabra de Dios es dinámica y siempre logra su propósito. Mira lo que estamos diciendo. Vamos a tener una lectura eficiente cuando logremos entender que la palabra de Dios tiene un poder transformador y que esa palabra nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar y de ser. Es una palabra dinámica y siempre va a cumplir el propósito por el cual Dios la escribió, la plasmó. Mira lo que Pablo dice y expresa este concepto en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Haciendo referencia a que la palabra es dinámica y que siempre logra el propósito que Dios tiene para ella. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Esta palabra es dinámica y siempre va a lograr el propósito. Jesús en la parábola del sembrador describe la naturaleza de la palabra de Dios. Dice que es una semilla y que esta semilla es poderosa, y no solamente es poderosa, sino que también es generadora de vida, que dará una cosecha abundante. Insistió en que también sus palabras deben ser no solamente oídas, sino que también deben ser obedecidas. Isaías explica también que la naturaleza de algunas cosas ocurren de una manera inevitable. Cuando una persona, por ejemplo, se dedica a cultivar la tierra, sabe que además de la semilla, va a necesitar del sol, va a necesitar humedad y va a necesitar de una buena tierra. Entonces, a su debido tiempo, va a llegar la cosecha. Así como ocurre en el mundo natural con el tema de la agricultura, también sucede lo mismo en el mundo espiritual. Cuando Dios envía su palabra, esta va a alcanzar su propósito. Cuando Dios habla, amados, cuando Dios habla, algo ocurre. Una lectura apropiada de la Biblia debe poner en práctica algunas disciplinas espirituales tales como escuchar atentamente. Y se refiere básicamente a que debemos leer en voz alta. Cuando nosotros leemos en voz alta, estamos leyendo doble vez. Y entonces por eso decimos que debemos escuchar atentamente. Preferiblemente, como lo digo, debemos leer la porción que estamos estudiando o estamos analizando en voz alta. También debemos pensar reflexivamente. Eso significa meditar en lo que estamos leyendo. Otra parte, otra disciplina que debemos tener en la lectura devocional de la palabra de Dios es orar sinceramente. Quiere decir, ¿qué me hace decirle a Dios el texto del cual yo estoy leyendo? Y lo último que podemos decir acerca de una lectura devocional es vivir obedientemente. Es decir, ¿cómo aplico el texto que estoy leyendo, estudiando a mi vida? Y quiero que en este momento empecemos a mirar cada una de estas partes que conforman la lectura devocional
que es una lectura apropiada de la Biblia. Y el primer punto que estuvimos mirando ahorita es escuchar atentamente. Debemos escuchar atentamente. Cuando escuchamos hablar a alguien, frecuentemente nos ocurre que oímos las palabras, pero estamos prestando atención realmente a lo que está diciendo, cómo lo expresa la persona que está hablando. Hay un refrán muy conocido que dice que entra por un oído y sale por el otro. Y es que cuando leemos la Biblia, es Dios el que nos está hablando y debemos prestar mucha atención. Y el Dios que está hablando espera una actitud de sus hijos. Ese Dios que está hablando espera que sus hijos le oigan atentamente. Nosotros como padres sabemos que cada vez que queremos decirle algo a nuestros hijos, necesitamos de su atención, necesitamos que nos miren a la cara y que nos presten atención. Amados, lo mismo ocurre con Dios. Cuando Él habla por medio de su palabra, Él espera que nosotros le prestemos atención. En Hebreos, en los capítulos 3 y 4, es un texto que habla acerca de lo que significa esa urgente necesidad de escuchar la voz de Dios. Y si tú vas a esa porción de la Biblia, vas a encontrar que en Hebreos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, se va a repetir una frase que hace referencia a lo que estamos diciendo. Dice en Hebreos 3, 4, en los versículos, por ejemplo, 7, 8 y 15 del capítulo 3, y en el versículo 7 del capítulo 4 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mira lo que está diciendo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. De acuerdo a estos versículos, deberíamos preocuparnos no tanto en cómo están nuestros oídos, sino cómo está nuestro corazón. La clave está en la actitud que tomamos frente a la palabra de Dios. Recordemos que las escrituras fueron concebidas para ser escuchadas. Lo hacían en las reuniones de cristianos de la iglesia primitiva, y también lo hacían cuando tenían las reuniones en las sinagogas. La palabra de Dios fue concebida para ser escuchada. Y la esencia de una buena lectura de la Biblia es escuchar, es tener una actitud de cómo cultivar esa palabra en nuestro corazón. Es cómo poder lograr que nuestro corazón esté atento y dispuesto a responder. Hoy, desafortunadamente, vivimos en una sociedad en donde el concepto de esperar y de escuchar no se aplica. Hoy vivimos en afán, no prestamos atención. La gente se ha vuelto adicta a la velocidad. La tecnología nos ha llevado a eso. Todo debe ser ya, todo debe ser de inmediato. Y todo lo que se requiere al instante, todo lo que estamos necesitando debe ser inmediato. Mientras las personas de pronto están conduciendo su automóvil, responden un mensaje en el teléfono, están hablando con su hijo en la parte de atrás, y todo eso lo hacen en el mismo momento. Por eso es muy importante tomar un espacio de paz y de tranquilidad cuando vamos a leer la palabra de Dios. No dejemos que los afanes de la vida no nos permitan deleitarnos con la lectura de la Biblia, porque para que se cumpla su propósito debemos leerla atentamente, pero no solamente atentamente, prestando todos nuestros sentidos a esa lectura, sino también debemos hacerlo pausadamente, dejándonos estar en cada página, sumergiéndonos en la narración que hace el autor. Amados, para que la palabra de Dios transforme nuestra vida, más que leerla, debemos escucharla. El que tiene oídos para oír, que oiga. Otra actitud que hace parte de esta lectura devocional de la Biblia es que debemos pensar reflexivamente. No solamente debemos escucharla atentamente, sino también pensar reflexivamente.
Esta es la segunda disciplina que debemos ejercitar con la Biblia abierta. No se trata de una meditación esotérica. Se trata de disponer todo nuestro ser para concentrarnos en Dios, tal como Él se ha revelado en su palabra. El Salmo 119:97 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para que el corazón ame la palabra de Dios, la mente debe pensar en ella y la memoria debe guardarla. Para que yo pueda decir cuánto amo yo tu ley, es porque el corazón debe amar la palabra de Dios. Es porque en mi mente yo debo pensar constantemente, diariamente en ella, y debo memorizar esa palabra que Dios ha dado a mi vida. La lectura devocional requiere de pensar reflexivamente y nos alienta a algo así como masticar el texto. Puede tratarse de una reflexión de pronto rigurosa y continua. Podemos pensar que sea una disciplina de reflexión en un texto como probarlo, como saborearlo, como masticarlo, como el ganado, por ejemplo, que rumea el alimento. Es importante que podamos tener ese tiempo para poder deleitarnos en la palabra. A veces se requiere de un esfuerzo antes de que el texto nos brinde ese alimento, pero no caigamos en la costumbre de alimentarnos con comida rápida, ¿cierto? Hoy es muy común este tipo de comidas, la comida rápida. Necesitamos tener una visión diferente y necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios y hacerlo de la mejor manera, disfrutando ese manjar que Dios nos está dando. Reflexionar en el texto implica que nuestra lectura debe ser continua y que la palabra de Dios se guarde en nuestro corazón y en nuestra mente. De esta manera, amados, estamos entrando en el texto y el texto está entrando en nosotros. Un tercer elemento que requiere la lectura devocional de la Biblia es orar sinceramente. Orar sinceramente. Se trata de responderle a Dios lo que Él nos dice en su palabra. Parte de la lectura debe incluir una oración sincera. Nos metemos en lo que estamos leyendo y al orar el pasaje, ya que la lectura y el estudio de la Biblia va de la mano de la oración. Lo que recibimos de Dios se lo devolvemos con nuestro interés en la oración, ya que al leer la Biblia estamos realizando un acto relacional y por lo tanto estamos conversando con el autor del texto. Dios, Él es el autor del texto. Practicar este tipo de lectura, la lectura devocional, es la puerta que nos da acceso a la presencia de Dios y es el mejor estímulo para que conversemos con Él. Si Dios es la fuente de toda sabiduría y si Dios revela su sabiduría en su palabra y por medio de su Hijo Jesús, entonces, amados, la lectura devocional de la Biblia es en donde debemos incluir la oración. Es para nosotros los cristianos este tipo de lectura y de oración una prioridad, porque es Dios quien nos enseña, es Dios quien nos abre los ojos por medio de su palabra. Esta es la razón por la cual debemos mantener un vínculo con la palabra y con el Espíritu, con la palabra de Dios y con el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el maestro que habla, es el maestro que reprende, es el maestro que nos recuerda, es el maestro que nos guía. Con la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y el Espíritu Santo a nuestro lado, no solamente estamos metiéndonos en el texto, sino que estamos involucrándonos con lo que el Señor, por medio de la oración, estamos permitiendo que Él nos hable. Y estamos teniendo una relación con ese Dios viviente, una relación y una comunicación. Él me está hablando por medio de su palabra y yo le estoy respondiendo en oración. Eso es de doble vía. Por eso es muy importante que cuando leamos el texto oremos también sobre lo que el Señor quiere decirnos, sobre lo que el Señor
nos dijo y sobre lo que para nosotros significó ese texto y lo que debemos decirle a Dios acerca del texto que estamos leyendo. Y la cuarta y la última disciplina que tenemos que cultivar cuando hacemos una lectura devocional de la Biblia es vivir obedientemente. Amados, la palabra de Dios es para vivirla. Esto significa que cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos y pensamos y respondemos a esa lectura con el firme propósito de obedecer. La verdad no es simplemente algo para ser creído, es para ser puesta en práctica. La verdad no solamente es para creerla, es para que esa verdad se transforme y sea una palabra viva y que la podemos llevar a la práctica. Nuestra verdadera comprensión de la palabra de Dios tiene que ver con nuestra obediencia, no con nuestro cerebro. Debemos vivir la verdad, no solo creerla. Recuerda, la palabra de Dios es formativa, no solo informativa. La palabra de Dios nos motiva a ver que la tarea más urgente que tenemos, el compromiso prioritario, es transitar por la vida totalmente comprometidos con Jesucristo, con su reino, poniendo en práctica su palabra, con el poder que tiene el Espíritu Santo para poder entenderla y llevarla a la práctica. Muchas son las preguntas que debemos hacer el texto cuando estamos leyendo, cuando lo leemos para tener un tiempo devocional, para aprender, para estudiar o para predicar. Muchas son las preguntas que debemos hacerle a ese texto. Pero la más importante no es qué quiere decir el texto o qué significa el texto. La pregunta tal vez más importante que debemos hacer es qué debo obedecer. No tanto qué significa, sino más bien qué debo obedecer de eso que yo estoy leyendo. Solo la lectura con voluntad para obedecerla es la que nos introduce en la presencia de Dios. Nos transforma y nos prepara para un auténtico servicio con el Señor. Amados, leer de esta manera la Biblia se vuelve inevitablemente una manera de vivir. No podremos permanecer iguales. Nuestra actitud cuando realizamos este tipo de lectura va a cambiar. Van a cambiar nuestras actitudes, van a cambiar nuestros valores, nuestras convicciones, pero sobre todo el compromiso que tenemos para tener ese encuentro dinámico, ese encuentro relacional con ese Dios vivo, el cual se encuentra, el cual se abre su presencia por medio de las Escrituras. Existen muchísimas maneras de leer la Biblia que pueden ser definitivamente útiles, pero la lectura devocional, esa lectura y esos instrumentos que esta noche hemos visto, es una lectura esencial para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, pero sobre todo es una lectura esencial para poder acercarme confiadamente a lo que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amados, esta es una lectura que necesitamos ponerla en práctica cada vez que nos acerquemos a la Biblia con cualquier propósito, sea para conocerla, sea para tener el tiempo devocional, como lo hemos dicho, para aprender de ella, para estudiarla o inclusive para predicarla. Es muy importante que tengamos esa lectura devocional, esa lectura que me conecta, esa lectura que me hace escuchar, esa lectura que me hace responder en oración, esa lectura que me lleva a responder al texto que estoy leyendo con una actitud, con un cambio y una transformación de mi vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, a mi esposa Maribel Rivera y a mí, que hemos estado transmitiendo durante estos viernes acerca de la importancia de la Biblia como doctrina fundamental del cristianismo. Les agradecemos por su paciencia, les agradecemos por su atención y esperamos vernos pronto, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que permanezcan unidos a las diferentes
transmisiones que tienen las iglesias de Misión Familia en Tampa, en Bogotá y por supuesto aquí en Chida. Dios los bendiga, gracias por su compañía, que esta noche sea una noche llena de bendición y recuerda, la palabra de Dios es, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos y corregirnos. Haz de esa porción de la Biblia algo que se aplique en tu vida diaria. Dios los bendiga, los amamos y les enviamos un cordial saludo y un fraterno abrazo. Danzando